Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras, cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tu entrega y oración, algo sigue bloqueando tu destino espiritual? ¿Y si te dijera que María Magdalena, una de las discípulas más cercanas a Jesús, guarda un poder secreto capaz de romper cadenas invisibles, susurrar promesas eternas a tu corazón e iluminar el camino donde solo ves sombras? Imagina a una mujer en los momentos más oscuros de la historia, al pie de la cruz, sola ante el dolor del mundo, y luego recibiendo el primer amanecer de una resurrección que cambió para siempre la existencia humana. ¿Qué mirada divina la sostuvo? ¿Qué palabra silenciosa le reveló el propósito de su alma? Hoy, ese mismo aliento misterioso quiere hablarte a ti. En este estudio encontrarás los enigmas que rodean su fe inquebrantable. Descubrirás por qué su voz fue elegida para ser testigo de lo imposible y aprenderás a reconocer la presencia de Dios en cada episodio de tu vida. Te prometo revelaciones que, si las guardas en tu interior, podrán transformar tu realidad desde hoy. Antes de sumergirnos en la palabra, escribe en los comentarios «Paz en Cristo». Con ese sencillo acto, sellas tu compromiso con la fe y ayudas a llevar esperanza a quienes no tienen una iglesia cerca. Dale me gusta a este video. Al hacerlo indicas a YouTube que este mensaje debe llegar a corazones sedientos de consuelo. Gracias por convertirte en mensajero de la verdad. Al suscribirte y activar la campana, afirmas tu fidelidad, tal como María Magdalena se mantuvo firme junto a Jesús. Esta comunidad es el refugio de muchos que carecen de apoyo espiritual. Por eso cada like y cada suscripción alimentan el fuego de nuestra fe compartida. Permíteme adelantarte algo. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que Dios ha estado preparando para ti. Respira profundo. Abre tu mente y tu corazón. Estamos a punto de comenzar este viaje junto a María Magdalena. No apartes la mirada, que lo mejor está por revelarse. Desde el momento en que Jesús pronunció la palabra de poder sobre su vida, María Magdalena experimentó una liberación tan profunda que marcó el antes y el después de su existencia. El Evangelio de Lucas nos dice que, antes de encontrarse con el Maestro, ella había sido afligida por 7 demonios. Aquella imagen de opresión, de cadenas invisibles que atenazan el alma, refleja los conflictos internos que muchos llevan en silencio, la ansiedad que no cesa, el dolor que regresa cada noche, la culpa que susurra mentiras al oído. Cuando Jesús la vio, no juzgó su pasado ni leyó su historial. Vio el destello de una hija de Dios destinada a brillar en medio de la oscuridad. Imagina con claridad esa escena, un escenario de dolor. El corazón de María hecho penosos por voces de condena y desesperanza. Y luego, un encuentro. No fue una clase magistral ni un sermón magistral. Fue una palabra de verdad que atravesó las sombras y dijo, «Eres libre». En un instante, las fuerzas que la retenían desaparecieron como hilo de humo al viento. Comprendió que Jesús no vino a condenar, sino a restaurar. Para ella fue el portal de la gracia, la promesa cumplida de que ningún pasado puede atar el presente cuando el amor divino irrumpe en la historia personal. Esta entrega radical nos invita a reflexionar. ¿Qué demonios necesitas soltar hoy? Tal vez cargas resentimientos que reclamaron tu primera sonrisa. Quizá hay heridas de rechazo que cerraron el acceso a tu confianza. O puede que el temor al fracaso bloquee cada paso que quieres dar.
María Magdalena nos enseña que, ante esas fuerzas, la respuesta no está en más esforzarse, sino en rendirse a su voz, en levantar las manos y decir, Señor, te necesito. Al hacerlo experimentas el mismo choque de libertad, un corazón que late sin trabas y una mente que descubre el horizonte de la esperanza. Desde el momento en que Jesús pronunció la palabra de poder sobre su vida, María Magdalena experimentó una liberación tan profunda que marcó el antes y el después de su existencia. El Evangelio de Lucas nos dice que, antes de encontrarse con el Maestro, ella había sido afligida por 7 demonios. Aquella imagen de opresión, de cadenas invisibles que atenazan el alma, refleja los conflictos internos que muchos llevan en silencio, la ansiedad que no cesa, el dolor que regresa cada noche, la culpa que susurra mentiras al oído. Cuando Jesús la vio, no juzgó su pasado ni leyó su historial. Vio el destello de una hija de Dios destinada a brillar en medio de la oscuridad. Imagina con claridad esa escena, un escenario de dolor. El corazón de María hecho pedazos por voces de condena y desesperanza. Y luego, un encuentro. No fue una clase magistral ni un sermón magistral. Fue una palabra de verdad que atravesó las sombras y dijo, «Eres libre» en un instante. Las fuerzas que la retenían desaparecieron como hilo de humo al viento. Comprendió que Jesús no vino a condenar, sino a restaurar. Para ella fue el portal de la gracia. La promesa cumplida de que ningún pasado puede atar el presente cuando el amor divino irrumpe en la historia personal. Esta entrega radical nos invita a reflexionar qué demonios necesitas soltar. Hoy, tal vez cargas resentimientos que reclamaron tu primera sonrisa. Quizá hay heridas de rechazo que cerraron el acceso a tu confianza. O puede que el temor al fracaso bloquee cada paso que quieres dar. María Magdalena nos enseña que, ante esas fuerzas, la respuesta no está en más esforzarse, sino en rendirse a su voz, en levantar las manos y decir, «Señor, te necesito». Al hacerlo, experimentas el mismo choque de libertad, un corazón que late sin trabas y una mente que descubre el horizonte de la esperanza. Cuando reconocemos esa liberación, la fe adquiere una nueva dimensión. Ya no oramos solo por milagros puntuales. Oramos por vida nueva, por una sanidad integral que abarque cuerpo, mente y espíritu. Y allí comienza el verdadero discipulado. María Magdalena no se quedó boquiabierta ante el asombro de su propia curación. Puso sus recursos al servicio de aquel maestro que la transformó. Si Jesús nos libera de cadenas internas, su obra no termina en un suspiro de alivio. Nos llama a seguirlo, a invertir lo recibido en llevar esperanza a otros. Quizá te parezca temerario compararte con ella, pero su historia es espejo de tu propia dignidad. No eres víctima de tus circunstancias, eres hijo de la libertad que Cristo ganó en la cruz. Cada atadura que Él quiebra abre paso a una misión, convertir tu testimonio en semilla. Tu gratitud en servicio, tu fe en alabanza. María salió al camino con un nuevo propósito. Recuerda que tu vida, liberada por su Hijo, apunta hacia un plan que trasciende tu presente al transitar ese sendero de liberación. Conviene reconocer el valor de la comunidad. Aquella mujer no se quedó aislada en su gozo. Siguió a Jesús junto a un grupo de discípulos que compartían el viaje. Así, tu sanidad cobra fuerza cuando la integras en una familia de fe. Orar unos por otros. Cargar los unos las cargas de los otros. Celebrar juntos cada paso de avance. María Magdalena encontró su lugar no en el anonimato, sino en la comunidad de creyentes que caminaban con Jesús hacia la cruz y la tumba vacía. Reflexiona a quién puedes invitar a escuchar la palabra que te liberó. ¿Qué vínculo roto puedes restaurar con un gesto de perdón? Esa es la prueba de que tu liberación no fue un hecho aislado, sino el inicio de un legado. Tal como las aguas claras brotan de un manantial vivo, tu vida restaurada debe fluir hacia aquellos que aún atraviesan la sed del alma. Ahora bien, esta misma liberación que rompió las cadenas de María la preparó para los momentos más oscuros. La fidelidad al pie de la cruz y la valentía de ser la primera mensajera de la resurrección.
En ese drama, su fe adquirió un matiz inquebrantable al punto de sostener su mirada donde otros huyeron. En el próximo pasaje, descubriremos cómo esa restauración interna se tradujo en una lealtad que desafió el miedo y proclamó al mundo un poder superior a la muerte, cuando la liberación interior de María Magdalena encontró su cauce en una lealtad inquebrantable. Ella nos enseñó que la verdadera fe se prueba en los momentos de mayor oscuridad. Al pie del Gólgota, mientras el barro de la llanura absorbía la sangre derramada, María se mantuvo firme, desafiando el instinto humano de huir ante el dolor más intenso. Imagina el estrépito de los clavos, la sarta de insultos desplegándose como centellas, y la figura de Jesús encorvada por el peso de nuestros pecados. Allí, entre sollozos y nubes cargadas de luto, María se plantó con rostro empapado en lágrimas. No hubo cálculos previos ni votos de improviso. Su fidelidad brotó del santuario renovado que Jesús había formado en su interior. ¿Has sentido alguna vez el impulso de apartarte cuando las pruebas arremeten sin aviso, dejando tu fe al desnudo? Cada uno de nosotros guarda un momento en que la vida orquesta cruces inesperadas. La enfermedad que paraliza proyectos, la traición que deja cicatrices en el alma, el desengaño que hace tambalear convicciones. En esos instantes, tu reacción define el rumbo de tu testimonio. María Magdalena optó por quedarse cuando todos huyeron. Al permanecer en pie, ella demostró que la fe no es un sentimiento pasajero, sino una alianza con aquel que conoce cada herida y cada sombra en tu corazón. Esa presencia suya no fue meramente geográfica, sino un emblema de la confianza que trasciende el sudor de la angustia. ¿Qué significa hoy estar al pie de la cruz para ti? Es orar en la mañana antes de salir al trabajo, aun cuando el cansancio te tiente a posponerlo. Es sostener la mano de un familiar que se hunde en la desesperanza, aunque duela. Enfrentar su noche. María nos reta a redefinir nuestra valentía. No es la ausencia del miedo, sino la decisión de servir en medio de él. Cuando ella vio la espalda de los discípulos dispersándose como ovejas sin pastor, no capituló. En lugar de ello, sus ojos buscaron la mirada herida de Jesús para ofrecerle compañía. Y el Maestro nunca olvida un acto de sacrificio tan pequeño como sostenido. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido la llamada a acompañar a alguien en su dolor, pero has preferido la comodidad de tu rutina? Las heridas de este mundo exigen manos dispuestas y corazones valientes. Cada gesto de ternura ante un hermano abatido revela que en tu pecho late la misma compasión de María Magdalena. Más allá de observar el sufrimiento ajeno, su fidelidad al pie de la cruz enseñó a Dios cuán valiosa es la alianza que forzamos con Él. Cada segundo que María pasó allí selló un pacto de amor que le devolvió al tercer día la recompensa de anunciarla. Resurrección. Tu fidelidad, por mínima que parezca, también desencadena promesas, un puente hacia bendiciones que desafían la lógica humana. Quizá hoy atravieses una prueba que te hace cuestionar tu lugar en la fe. Tal vez te sientas abandonado con la sombra de la duda posada en tu mente. Recuerda a María, la mujer que pisó el barro ensangrentado sin dudar, sabiendo que su fidelidad era el eco del amor que venció la muerte. Esa misma voz que la sostuvo te llama ahora a permanecer. No se trata de una necesidad de merecer algo, sino de alinearte con el propósito divino que se revela entre las tablas de la cruz. Alijo tu presencia en la congregación, tu oración insistente, tu abrazo al afligido. Todo cuenta. Cada acto de fidelidad es un relámpago que ilumina el horizonte de las almas. Cuando sales de tu casa para llevar un mensaje de esperanza a quien no conoce la gracia, recuerdas que no caminas solo. La memoria de María Magdalena y su valentía late en la tradición de los creyentes. Esa antorcha que ella encendió en el silencio del suplicio continúa ardiendo en cada corazón que desea confiar pese al dolor llegados a este punto. Quizá te preguntes, ¿cómo hago para crecer en esa fidelidad? La respuesta radica en cultivar una intimidad diaria con Jesús. No esperes grandes escenarios, la fidelidad se forja en la constancia de estar con Él en tu cuarto,
en tu coche, al lado del lecho del enfermo. Cada momento de comunión aviva una lealtad que ninguna tormenta podrá extinguir en las próximas horas. Observa tus reacciones ante los pequeños rechazos y las molestias cotidianas. ¿Huyes o permaneces? Cada vez que eliges quedarte, estás escribiendo un nuevo capítulo en la historia de tu propia liberación y tu capacidad de testificar el poder de Dios. Ahora bien, la fidelidad de María no terminó en el Gólgota. En el siguiente bloque, descubriremos cómo su presencia en el amanecer de la resurrección transformó su dolor en un mensaje de vida, y cómo ese mensaje puede resonar en tu propia experiencia. Capaz de cambiar el rumbo de quienes te rodean, mantente atento, porque el siguiente pasaje nos llevará de la lealtad en la cruz a la alegría de la tumba vacía. Donde la fe se convierte en proclamación, María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro vacío, el alba apenas despuntaba y el aire estaba cargado de incertidumbre. Con el corazón encogido, se asomó y vio solo lienzos doblados, el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús separado en un rincón, y en su mente resonaron preguntas sin respuesta. ¿A dónde lo han llevado? Su búsqueda no era un ritual mecánico, sino la expresión de un dolor profundo. Cada paso que daba entre las tumbas era un eco de la traición que había presenciado días atrás y del amor herido que clamaba por consuelo. En medio de su llanto, creía que todo había terminado, que el maestro era polvo y silencio. Apenas se volvía hacia el sepulcro cuando una voz resonó a sus espaldas. María, no era el murmullo de un guardián ni el susurro del viento. Era la llamada íntima de quien la conocía por nombre. En ese instante, sus ojos dejaron de ver a un jardinero desconocido y se encontraron con el resucitado. Imagina el asombro que invadió su ser, la daga del dolor se retiró. La sombra de la muerte se disipó y su fe recobró vida. No hubo fanfarrias ni trompetas celestiales. Bastó una palabra para convertir sus lágrimas en gozo y su huida en misión. Jesús, demostrando que Él no permanece encerrado en la tumba, eligió revelar su resurrección a una mujer, un gesto que rompía las barreras culturales de la época y subrayaba la dignidad de la mujer en el reino de Dios, como María, tal vez hoy te sientas fuera de lugar, sin reconocer la voz de Jesús en tu rutina diaria. Quizá tu dolor te impide ver la tumba vacía que actúa como portal a la esperanza. Su llamado, sin embargo, sigue resonando en lo más íntimo de tu historia. No es una voz lejana, sino un susurro personal que borra toda duda. Te conozco, te amo, estoy vivo. Al experimentar este encuentro, María no se conformó con la emoción del momento. Jesús la encargó directamente de llevar la noticia a los discípulos. Ve y diles, he visto al Señor. Con esa orden, ella pasó de ser una seguidora silenciosa a la primera mensajera de la resurrección. Su alianza con Cristo adquirió una vertiente misionera que se convirtió en el fundamento de la proclamación cristiana. Detente un instante y reflexiona, ¿estás listo para asumir ese mismo encargo? Cada creyente, liberado y perdonado, recibe también la responsabilidad de comunicar la buena noticia. No se trata de un privilegio reservado a unos pocos, sino de una promesa para todo aquel cuyo nombre es pronunciado por Jesús. Cuando Marta y los demás discípulos dudaron de sus palabras, ella no retrocedió. Corrió como quien lleva un tesoro y proclamó lo que había visto y oído. Esa determinación nos enseña que la fe genuina no teme al rechazo ni al escepticismo. Confía en el testimonio de quien resucitó y en la fuerza transformadora de sus propias vivencias. Hoy, la tumba vacía sigue siendo el escenario donde la desesperanza naufraga y la esperanza desembarca. Cada vez que proclamas tu encuentro personal con Jesús, rompes las cadenas de la incredulidad de tu entorno. Al compartir tu historia, invitas a otros a escuchar su nombre llamado desde el sepulcro. Una palabra que despierta a la vida. La enseñanza de este pasaje va mucho más allá de un episodio histórico. Revela el método de Dios, no impone su reino desde la cumbre del poder, sino que extiende su mano hacia el abismo de nuestros miedos. No se conforma con liberarnos del pasado, sino que nos envía para liberar a otros.
en tu propio jardín de emociones rotas, ya sea un duelo, una adicción, un vacío existencial, el Señor te busca por nombre. No vuelve a las cenizas para condenar, sino para restaurar. Permítete volver la vista hacia Él, escuchar tu nombre y ver el sepulcro vacío de tu temor, a medida que avanzamos en este estudio. Prepara tu corazón para descubrir cómo esa vocación de mensajera, la primera entre todas las personas, consolidó en María Magdalene el título de apóstol de los apóstoles. En el siguiente bloque, exploraremos cómo su testimonio dinamizó a la comunidad primitiva y qué lecciones podemos extraer para nuestro propio ministerio de esperanza. María Magdalene, aún con la emoción palpitándole en el pecho, corrió, sin vacilar, a encontrar a los discípulos. Jesús, tras revelarse en el jardín, le había dicho: no me retengas, porque aún no he ascendido al Padre. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Con esas palabras, él no solo liberó a María de la tumba oscura, sino que la investió como mensajera, otorgándole autoridad y dignidad, la primera portadora de la noticia más asombrosa de la historia. Imagina la carrera vertiginosa de María por los senderos polvorientos, cada paso impulsado por un gozo incontenible. No era rumor ni conjetura, sus propios ojos habían visto al Salvador vivo. Su corazón, que días atrás había sido macerado por el dolor de la cruz, ahora ardía con el fuego de la esperanza. Al llegar al cenáculo, en lugar de empujar la puerta con timidez, irrumpió con determinación: he visto al Señor. Y con esa confesión, el silencio incrédulo de los discípulos se rompió como oleaje contra la roca. Detente un momento y pregúntate: ¿cómo reaccionarías tú si tuvieras en tu alma la prueba de que la muerte fue vencida? ¿Conservarías la noticia para ti o la proclamarías sin temor? María nos enseña que el testimonio auténtico no puede permanecer oculto. Su fe ya no era solo un refugio íntimo, sino una misión pública. Aquellos hombres que habían dudado ante la tumba vacía ahora escuchaban la voz de quien, en medio de las sombras, había encontrado la luz. La proclamación de María dinamizó a la comunidad primitiva. Su urgencia reveló un principio fundamental: cuando Dios hace algo grande, envía testigos. Esa comisión no dependió de un título oficial ni de años de teología. Jesús escogió a María, una mujer que la sociedad de entonces subestimaba, para iniciar la difusión del Evangelio. Con su relato sencillo y valiente, ella incitó a Pedro y a Juan a correr al sepulcro y comprobar la verdad por sí mismos. Juan 20:3-9. Su testimonio no era una crónica fría, sino un eco vibrante del amor redentor de Cristo. Piensa en el poder de tu propio testimonio. Quizá no haya sido un encuentro físico con el resucitado, pero sí has experimentado su paz en la tormenta, su consuelo en el afán y su guía en la incertidumbre. María no poseía diplomas ni influencia política, solo una experiencia personal que cambió su rumbo y el de otros. En tu entorno, familia, trabajo, amistades, tu vivencia de la gracia puede abrir tumbas de desesperanza y sembrar semilla de vida nueva. Además, el modo en que María proclamó el mensaje nos invita a integrar dos actitudes: reverencia y urgencia. Ella se arrodilló en el jardín ante Jesús, reconociendo su divinidad, y luego se levantó con prisa para cumplir su mandato. Ese doble movimiento nos desafía a combinar la adoración íntima con la valentía práctica. No basta con vivir con asombro, hay que compartir la razón de nuestra esperanza con quienes no la conocen. Por otro lado, la historia de María Magdalene nos recuerda que el mensaje de la resurrección trasciende barreras culturales y de género, en un contexto donde las mujeres carecían de voz autorizada en público. El Señor expuso la fragilidad de los prejuicios humanos y elevó su testimonio. Hoy, no permitas que los miedos o las etiquetas te inmovilicen. Tu llamado puede provenir de la intimidad de la oración y convertirse en un catalizador de fe en tu comunidad. Quizá en este momento vaciles porque crees que tu historia es insuficiente. Tal vez te veas a ti mismo como alguien demasiado normal o falto de carismas extraordinarios. Recuerda que María no era heroína de novela, sino una mujer corriente con fallas y temores, sanada y enviada.
Su valor radicó en su obediencia, escuchar la voz de Jesús y obedecer sin dilación. Para llevar esta lección a la práctica, identifica hoy a 2 o 3 personas a quienes visitarías con noticias de esperanza, un colega angustiado, un familiar que perdió la ilusión, un amigo que ha dejado de creer. Como María, comparte tu testimonio de salvación en palabras sencillas pero llenas de convicción. No te dejes intimidar por el rechazo. Cada intento de llevar vida nueva es un acto de fe que el Señor valora. En el próximo bloque exploraremos cómo el testimonio de María Magdalena no solo despertó a los discípulos, sino que cimentó la iglesia primitiva, modelando la forma en que comunidades enteras serían edificadas sobre la predicación de la resurrección. Descubriremos cómo su ejemplo inspira nuestro compromiso con el mensaje vivo de Cristo en el mundo actual, cuando María Magdalena culminó su misión como apóstola de los apóstoles al anunciarla. Resurrección sembró en el corazón de los discípulos una semilla de unidad. Esa misma semilla germinó en el aposento alto, donde la comunidad primitiva se reunió con un propósito sagrado: orar juntos en completa armonía. Hechos la 1:14 nos describe ese momento potente. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Aunque el texto no menciona a María Magdalena por nombre en este versículo, la tradición y la coherencia de su testimonio nos invitan a incluirla entre esas mujeres que, codo a codo con los discípulos, tejían el manto de la iglesia en sus primeros latidos. Imagina la atmósfera del lugar, un cuarto sencillo, apenas iluminado por velas, en cuyo silencio se mezclan el temblor de la fe y el eco de recuerdos imborrables. Allí estaba Pedro, con el peso de la negación pasada, buscando perdón. Estaban Juan y Santiago, cuya confusión se disolvía ante la esperanza viva de un maestro que les había llamado hermanos. Y allí, sin duda, María Magdalena, cuyo rostro todavía brillaba con la luz de ese amanecer en el jardín, extendía sus manos hacia el cielo y podía escuchar, bajo su aliento contenido, el murmullo de la promesa de Pentecostés. Su fidelidad no había quedado atrás junto al sepulcro vacío, seguía viva, dinámica y vertedora de gracia, convirtiendo cada latido de oración en expectación. Esa perseverancia no es un mero detalle histórico, es un espejo en el que tú y yo podemos mirarnos hoy. En tu propia vida, ¿cuántas veces has sentido el impulso de apartarte cuando el cansancio, la rutina o las dudas han nublado tu entusiasmo por reunirte con otros creyentes? Tal vez, como muchos, has depositado todas tus energías en momentos de fervor individual, pero has descuidado el don bíblico del unánimes en oración. María Magdalena nos desafía a asumir un compromiso comunal. No basta recibir la libertad, hay que cultivarla y alimentarla en un entorno de hermanos y hermanas que oren, lloren y celebren contigo. La oración unida de aquel grupo de hombres y mujeres abrió paso a lo sobrenatural. Hechos 2 describe cómo, al cumplirse el día de Pentecostés, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa, y lenguas repartidas como de fuego reposaron sobre cada uno de ellos. María, con su fe templada por la adversidad, fue testigo y partícipe de aquella efusión. Ella, que había visto la tumba vacía, ahora contemplaba rostros iluminados por la gloria de Dios. Al acercarte a una reunión de fe, recuerda que, en cada abrazo, en cada amén compartido, se concentra el potencial para un derramamiento que trasciende las paredes de un recinto. Quizá te preguntes, ¿y yo en qué asiento me toca permanecer? No busques el lugar más visible. Al contrario, recuerda que las lenguas de fuego no prefirieron al que hablaba mejor, sino al que se humilló a orar con esperanza. María Magdalena no buscó protagonismo en el aposento, su gloria no estaba en el centro del círculo, sino en la comunión misma. Cuando te acomodes en la butaca de tu iglesia local, en un grupo de estudio o en una videollamada de oración, pregúntate, ¿vengo dispuesto a perseverar en la palabra y el ruego? Aunque mis circunstancias sean frías y mi ánimo flojo, tu respuesta puede convocar la presencia de aquel mismo espíritu que transformó a un puñado de personas en el motor de un movimiento eterno.
Además, la comunión primitiva no se limitó a la oración. Hechos las 2:42-46 relata que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, tenían todas las cosas en común y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. María Magdalene, como fiel seguidora y proveedora de recursos en los inicios del ministerio de Jesús, Lucas las 8:3, seguramente se implicó en ese gesto de compartir, recordando sus propios días de necesidad y de liberación. Así, su testimonio nos enseña que la formación de la Iglesia no se sustenta solo en la prédica, sino en la solidaridad compartida, tu pan ofrecido, tu aliento dado al caído, tu tiempo invertido en quien sufre hoy. Cuando ves en los medios de comunicación la soledad que devora a tantos, el espectáculo de creyentes dispersos por miedo a la incomodidad, la figura de María Magdalene te impulsa a redescubrir el valor de congregarte, no para cumplir con un rito vacío, sino para encender la chispa que arderá en tu familia, tu vecindario y tu red de trabajo. Reinventa la casa donde orar, un grupo de WhatsApp que edifique, un pequeño salón donde se leen las escrituras, y Seor, una caminata dominical en la que cada paso lleve un salmo en el corazón. Donde hay 2 o 3 reunidos, hay promesa de poder. En ese entorno de comunión, la enseñanza de María Magdalene y los primeros discípulos floreció. Cuando, conforme al mandamiento de Jesús, cada nuevo creyente fue bautizado en ese día, al menos 3.000 almas, la Iglesia emergió como un organismo vivo, delicado de hierro y fuego. La fidelidad persistente en la comunidad robusteció sus raíces, impulsó la misión y construyó una identidad cimentada en la resurrección. Tu congregación, tu célula, tu grupo de fe puede revivir esa experiencia si aceptas el llamado a perseverar con valentía. En las próximas semanas, observa tu propio calendario. ¿En qué espacios de comunión has sido regular? ¿Qué te detiene de entrar al aposento alto de tu iglesia local o de tu grupo de oración? No permitas que la distracción del mundo robe tu llama. María Magdalene fue llamada a sostener la obra naciente con su presencia, su intercesión y su generosidad. Esa misma vocación cae sobre ti cuando decides convertirse en un pilar de la comunidad. Ahora que has visto cómo la perseverancia en la comunidad primitiva marcó el rumbo de la Iglesia, prepárate para el siguiente bloque. Exploraremos cómo María Magdalene, profundamente unida a esa fe colectiva, encarnó la compasión misericordiosa en sus acciones cotidianas, convirtiendo cada gesto de amor en un eco del ministerio de Cristo. Mantente atento para descubrir el legado práctico de esa caridad que transformó vidas y edificó el cuerpo de Cristo. María Magdalene no solo recibió la gracia liberadora de Jesús, sino que la expresó en actos concretos de amor. El Evangelio de Lucas nos dice que ella y varias mujeres habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, y que estas mismas mujeres les servían con sus bienes. Lucas 8:2-3. Aquella frase breve encierra un principio fundamental. La compasión verdadera no se queda en la emoción, sino que se traduce en generosidad tangible. Imagina el trasfondo de esta escena: Jesús caminando de ciudad en ciudad predicando un reino, donde los últimos serían los primeros. Mientras un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalene, sustentaba la obra con sus recursos. Ella había visto su propia alma encadenada al dolor y cómo el Maestro rompió esas ataduras. Su respuesta fue inmediata. Todo lo que tenía se convirtió en un canal para sostener el ministerio que la había transformado. Ese servicio con bienes no era un mero patrocinio pasivo, sino un testimonio vivo. En una sociedad que marginaba a las mujeres y etiquetaba como pecadora a una poseída, María corrió el riesgo de exponer sus medios y su nombre en favor de un hombre condenado. Su compasión no negoció con el qué dirán, se arriesgó a residir en la visión de Jesús, que proclamaba la dignidad de cada vida restaurada. Cuando destinas tu tiempo, tu energía y tus recursos para ayudar a quienes predican esperanza, repliques el corazón de María. Quizá no tengas grandes fortunas, pero posees talento, conocimiento, cuidado y tiempo. Pregúntate, ¿dónde puedes invertir tu poco para que se multiplique?
Una comida que ofreces al necesitado puede ser tan poderosa como una ofrenda monetaria. Una llamada de ánimo puede sostener un corazón abatido. El servicio de María abarcó más que dinero, su compasión la llevó a empacar provisiones, a vivir de cerca las jornadas de Jesús y a acompañar cada paso de su misión. Se dice que, tras alimentar multitudes y sanar enfermos, los discípulos se dispersaban, pero aquellas mujeres se mantenían firmes detrás del escenario. No se trataba de protagonismo, sino de fidelidad a la urgencia del prójimo. Hoy, el eco de esa misericordia activa resuena en cada acto de voluntariado, en cada donativo discreto y en cada abrazo que brindas sin esperar nada a cambio. Cuando visitas a un enfermo, alientas a un joven perdido o colaboras en un comedor comunitario, reescribes el legado de María Magdalena. Tu servicio es más que caridad, es proclamar que Dios sigue sanando y restaurando. Quizá te intimide la idea de servir con bienes como si tus recursos fueran insuficientes. María no fue poseedora de inmensos tesoros. Tenía lo necesario para vivir y confiaba en que Jesús multiplicaría lo poco para alcanzar lo mucho. Eso nos invita a ofrecer humildemente lo que tenemos, sabiendo que el Señor bendice la entrega fiel, no los montos extraordinarios. En tu congregación, identifica las áreas de necesidad, el mantenimiento de un templo, la compra de Biblias en otro idioma, la ayuda a una familia en crisis. Luego, ofrécete como voluntario, no dejes en manos ajenas la tarea de sostener el ministerio. Si eres emprendedor, destina un porcentaje de tus ganancias. Si eres estudiante, colabora en proyectos de alcance social. Si trabajas en casa, usa tus habilidades para comunicar y animar. El impulso de María también nos enseña a acompañar sin juzgar. Su servicio no surgió porque viera a los discípulos perfectos, sino porque amó a Jesús y entendió que cualquier ayuda honesta reverberaría en el avance del reino. Cuando ayudas a un líder imperfecto, a un hermano en caída o a un proyecto con errores de inicio, practicas la misericordia que no aísla sino que edifica. Cada día, la Iglesia necesita manos dispuestas para doblar sillas, limpiar aulas, enseñar a niños, hacer llamadas de visita. No son tareas menores, pues en la sencillez de esos gestos palpita la misma compasión que un día sostuvo a Jesús en su misión. María Magdalena supo que el cuidado de lo cotidiano podía transformar historias enteras. Al ofrecer tu servicio, con bienes y con tu presencia, experimentas una paradoja divina, das para recibir. Cada hora dedicada en un hospital, cada paquete de alimentos entregado, cada minuto de escucha al afligido, regresa a tu propia alma como semilla de gozo y paz. Sirves al Señor en el prójimo y Él te restaura a ti en el proceso. ¿Te has preguntado cómo medir el impacto de tu misericordia activa? No busques grandes titulares, observa la sonrisa de alivio en quien recibe una ayuda inesperada. Siente el abrazo agradecido de quien no hallaba consuelo. Escucha la palabra de fe que surge en un corazón afligido gracias a tu gesto. Ahí está la confirmación de que tu servicio vale cada segundo. El ejemplo de María Magdalena también nos desafía a servir en comunidad. Lucas 8, 2-3 habla de varias mujeres que colaboraban juntas. No se trató de esfuerzos aislados, sino de una red de compasión. Cuando te sumas a un equipo de voluntarios, multiplicas tu alcance y edificas vínculos que sostienen el ministerio en el largo plazo. De igual modo, María aprendió del Maestro la importancia de la coordinación. A Jesús no le bastaba que su mensaje llegara de palabra, también requería infraestructura, barcos, mantos, provisiones. Ella se encargó de esas áreas invisibles, permitiendo que el Evangelio avanzara sin tropiezos. Tu aporte administrativo, logístico o financiero mantiene viva la buena noticia. Tal vez hoy quieras dar el siguiente paso y planificar un proyecto de servicio, un fondo solidario que auxilia a viudas, una campaña de alimentos, un taller para padres en crisis. Deja que tu compasión trace un plan concreto y fehaciente. Recuerda, María Magdalena no solo sintió compasión, la puso en acción sin demora. Cuando tu servicio nace de un corazón sanado,
Evita comparecer ante Dios con orgullo. María entendió que todo lo que hacía respondía a la gracia recibida. No era mérito personal. Sirve desde la humildad, reconociendo que el éxito de tu obra depende de aquel que te llamó a extender la misma misericordia que experimentaste finalmente. La misericordia activa en el servicio crea un legado que perdura. Cada bendición sembrada con generosidad florece en historias de transformación que trascienden generaciones. Así como María Magdalene influenció el curso del primer siglo. Tu entrega hoy puede inspirar a otros a unirse a la causa de restaurar corazones. En cada gesto de compasión práctica, recreas la escena de Lucas 8 a 2 a 3. Te conviertes en testigo vivo de la misericordia de Dios. Más allá de discursos y emotivas reflexiones, tu servicio con bienes bautiza de esperanza cada espacio de necesidad. Ahora que has visto cómo la generosidad de María Magdalene articuló la obra del Evangelio en lo cotidiano, prepárate para el siguiente bloque. Exploraremos cómo su valentía se tradujo en perseverancia bajo la persecución. ¿Y qué enseñanzas podemos extraer para sostener nuestra fe en tiempos de adversidad? La vida de María Magdalene estuvo marcada por el estigma social, una mujer liberada de 7 demonios, calificada como pecadora, marginada por los prejuicios de su entorno. Aún así, eligió permanecer firme junto a Jesús, afrontando la mirada curiosa, el murmullo de la desaprobación y el rechazo de un mundo que raramente honraba la voz femenina, para entender cómo esa misma valentía puede sostenernos cuando nos sentimos acosados por la injusticia o la indiferencia. Volvamos la vista al Evangelio de Lucas, donde Jesús narra la historia de una viuda que, en medio de un sistema adverso, se mantuvo implacable ante el poder establecido, el contexto de la parálisis, en su época. Las viudas vivían en la penumbra de la marginación, sin esposo que sostuviera su vida ni derechos reconocidos por la ley patriarcal. Dependían de la compasión de protectores oficiales. La parodia de un juez injusto y el provocado desamparo de una mujer indefensa pintan la escena de Lucas 18. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, bin las dos. Bajo ese juez, la justicia era una promesa rota, un grito que se estrellaba contra el silencio del poder. La urgencia de la viuda y la estrategia de la persistencia ante un sistema que la ignoraba. La viuda se atrevió a gritárselo a la cara al juez. No solicitó una audiencia elegante, ni esperó la disposición del funcionario. Aparecía día tras día, reclamando su causa. Su estrategia no dependía de favores ni palmadas en la espalda. Su fuerza radicaba en la constancia. Sabía que el juez, cansado de su insistencia, terminaría cediendo para que no viniese de continuo y la cansase. B.5. En esa determinación, la viuda muestra un coraje subversivo, desafiar el statu quo, no con fuerza física, sino con una presión inquebrantable de fe. El paralelo con María Magdalene, María, liberada de opresiones invisibles, podría haberse recluido en el anonimato para evitar el reproche. Pero su sanidad la impulsó a seguir a Jesús, a asistirle en su ministerio y a mantenerse firme al pie de la cruz. En cada paso, afrontó la censura de una sociedad que veía en ella una intrusa en el camino mesiánico. Sin embargo, nunca su voz fue silenciosa. Su abrazo en el Calvario y su carrera al amanecer anunciaron la verdad que solo la fe persistente conoce. La lección de Jesús sobre la oración, el Maestro enlázala. Historia de la viuda con la necesidad de orar siempre sin desmayar. Big 1. La valentía de la fe no es una carga de audacia puntual, sino un estilo de vida. Volver cada día al trono de la gracia. Exponer allí nuestras causas y no permitir que la desesperanza teja su telaraña en nuestro espíritu. Al igual que la viuda, nuestras oraciones no dejan de ser oídos por Dios. Más bien, cimentan nuestra confianza en que Él ve incluso los tribunales más corruptos y las faltas de justicia en nuestra propia historia. Identifica tu causa espiritual. ¿Qué situación de tu vida hoy parece ignorada? Un dolor que no cesa, una relación rota, un sueño de Dios que se aleja. Ese asunto es tu viña por la que debes interceder.
María Magdalene lo hizo, no se rindió tras 7 demonios expulsados. Ni tras el silencio de las tumbas, persistió en el gesto de amor y en la devoción al Maestro, aun cuando la multitud ya no seguía a su alrededor. El poder transformador de la persistencia, Jesús promete que ese puede padecer mucho tiempo, pero al final hará justicia a sus elegidas. Big 7. La valentía de la mujer oprimida desmantela la resignación, nos recuerda que la fe activa o perseverante es un asunto ganado en el ámbito espiritual. María, al confiar en la palabra de Dios, descubrió que vaciarse del pasado dañino le abría paso a un presente lleno de propósito. Cada día que te levantas para orar por tu causa, edificas un puente donde la justicia divina puede manifestarse. El seguimiento a Jesús como acto de protesta. La viuda de Lucas protestó contra un juez injusto con su presencia constante. María Magdalena protestó contra la condena de su propia historia con su decisión de seguir a Jesús. Su vida se convirtió en un acto de resistencia. Permanecer cuando el resto huía. Esa misma resistencia pacífica es la que hoy puedes aplicar, asistir aun cuando no apetezca, alzar tu voz por el hermano débil. Testificar en medio de la indiferencia, la fe ante la persecución moderna. Quizá tu injusticia no venga de un tribunal humano, sino del rechazo, la burla de familiares, la crítica en redes sociales o el aislamiento espiritual. La invitación es la misma, vuelve hoy ante Dios con la misma pasión de la viuda, insiste en la oración, no te des por vencido y confía en que Él hará justicia al hacerlo. Imitarás a María Magdalene en su valentía para sostener el testimonio de la resurrección donde otros solo ven silencio. Convierte tu causa en misión. La victoria de la viuda no fue solo personal. Demostró que la perseverancia de una sola voz puede mover engranajes del poder. Cuando María proclamó la tumba vacía, no solo anunció un milagro íntimo, sino que encendió el fuego de la iglesia primitiva. Hoy, tu perseverancia puede convertirse en semilla, un testimonio que inspira a otros a orar con fe por sus propias injusticias. Aplicación práctica, define con claridad tu petición ante Dios, establece un horario diario de oración persistente. Más allá de la emoción, comparte tu causa con un hermano que ore contigo y sostenga tu valentía. Registra los pasos de avance, cada oración respondida, cada paz concedida. María Magdalena, la liberada de 7 demonios que se atrevió a seguir a Jesús hasta la cruz y al amanecer de la resurrección, nos enseña que la valentía verdadera brota cuando la oración persistente se alía con la fe. Así como la viuda de Lucas tomó un tribunal injusto por asalto con su constancia, tú estás llamado a tomar el cielo por asalto, convencido de que, al final, verás la justicia de Dios manifestada en tu vida. Marcos 16:9-11 nos presenta a María Magdalene en el momento inmediatamente posterior a su encuentro con el resucitado. Resucitado Jesús muy de mañana, el primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalene, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y dio a los que habían estado con él, los 11, la nueva de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. Desde el instante en que escuchó su nombre en el jardín y reconoció al Maestro vivo, María no entró en debates ni buscó rúbricas oficiales. Su obediencia fue instantánea. Recibió la comisión de Jesús y, sin titubear, corrió a comunicar al grupo aquel anuncio que agitaba su corazón. Imagina su aliento agitado, su pulso acelerado. Cada paso marcado por el fuego de una obediencia, que no distingue edad, género ni posición social. En un mundo donde la voz de la mujer tenía escasa relevancia, ella escogió la acción antes que el silencio. Obediencia sin reserva, la llamada de Jesús a María no se limitó a un ve y mira, sino que incluyó un mandato claro, ve y diles. En esos 2 verbos apreciaremos la esencia de la obediencia radical. Ve implica salir de lo cómodo, abandonar la timidez, exponerse a la incredulidad de los discípulos. Diles no fue un susurro reservado para íntimos, sino un anuncio público al grupo de testigos oficiales de la fe. La obediencia de María fluyó de un corazón que ya había probado la libertad de Cristo.
Cuando el amor impulsa nuestra obediencia, desaparece el miedo al rechazo o al que dirán. Al igual que María, tus pasos obedientes pueden sacudir la rutina de quienes esperan una palabra de esperanza. La autoridad de un testimonio personal. María no presentó credenciales teológicas. No mostró diplomas, solo su experiencia. He visto al Señor. Un testimonio personal, sin adornos, posee una fuerza que trasciende la mera argumentación académica. Esa autoridad brota del encuentro íntimo con el resucitado. En tu vida diaria, ¿cómo hablas de lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Confías en que tu historia, por sencilla que sea, puede arrastrar corazones hacia el Señor? Cuando proclamas tu vivencia de liberación, sanidad o consuelo, tu voz se convierte en el instrumento de un milagro. Despierta la fe dormida de quienes te escuchan, rompiendo barreras culturales. Hacia el siglo I, el testimonio femenino carecía de fuerza legal. Sin embargo, Jesús eligió a María para iniciar la transmisión de la noticia más revolucionaria de la historia. Con su obediencia, ella desafió normas culturales y demostró que Dios no atiende a prejuicios humanos. Reflexiona: ¿qué barreras culturales, sociales o internas te impiden obedecer la voz de Dios? ¿Te limitas a explicar su palabra o permites que su poder te use para reescribir paradigmas en tu entorno? El impacto en la comunidad de fe. Al llegar al cenáculo y anunciar la resurrección, María Magdalene provocó un terremoto espiritual. Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Los corazones vacilantes empezaron a creer. Su obediencia fue el catalizador que revivió la esperanza de todo el grupo. En tu iglesia, en tu grupo de oración o en tu familia, ¿eres portador de buena noticia o te conformas con ser un observador neutral? Cada vez que obedeces, contribuyes a despertar la fe colectiva. Cada vez que te quedas en silencio, dejas la semilla en tierra estéril. Obediencia que abre caminos. La obediencia de María no solo informó de un hecho, empezó la misión de predicar a un Salvador vivo. Hoy cualquier acto de obediencia parece pequeño: una invitación a un amigo, una oración insistente por un proyecto, un versículo compartido. Pero también posee el potencial de transformar el rumbo de una vida y por ende de toda una comunidad. Identifica ese mandato que sientes en tu alma. Puede ser orar por un enfermo, servir en un ministerio, iniciar una célula de estudio bíblico. No lo pospongas por perfeccionismos. La obediencia engendra bendición en el instante en que se practica. Perfeccionando la obediencia en la intimidad. La obediencia de María brotó de la cercanía con Jesús. No se limitó a un acto puntual, sino que nació de un corazón que había aprendido a escuchar su voz. ¿Cómo cultivas tu audición espiritual? Tienes espacios diarios de silencio ante Dios, donde lees su palabra y esperas su susurro. Sin esa comunión, la obediencia se vuelve meramente legalista o impulsiva. Con ella, cada servicio, por modesto que parezca, se convierte en una respuesta exacta al llamado divino. El legado de una vida obediente. María Magdalene no guardó para sí su obediencia. Llevar adelante el mensaje de la resurrección alteró el curso del Evangelio. A partir de su testimonio, se expandió el mensaje de la vida nueva, afectando no solo a los 11, sino a miles que, a lo largo de los siglos, han creído. Tu obediencia también deja un legado. ¿Qué cadena de bendición quieres iniciada hoy? Cada acto tuyo puede resonar por generaciones. Si permites que la obediencia sea la brújula de tu existencia. Conclusión y transición. La obediencia de María Magdalene ante el mandato de Jesús nos recuerda que la fe auténtica se revela en la acción inmediata. No hay victoria sin obediencia, ni milagro sin un paso en respuesta al llamado divino. Al correr con valentía para anunciar al resucitado. Ella nos mostró el poder de una sola vida entregada al servicio del reino. En el siguiente bloque exploraremos cómo, tras esa obediencia inicial, María apoyó y fortaleció a la comunidad primitiva en sus primeros desafíos, consolidando el cuerpo de creyentes en medio de persecuciones y dudas. Descubriremos el vínculo entre la obediencia personal y el testimonio colectivo que edificó los cimientos de la Iglesia y que aún hoy sostiene a quienes luchan por mantenerse firmes en la fe. Marcos 16, 9-11. La Santa Biblia, Reina Valera, actualizada.
Cuando Jesús resucitado se mostró a sus discípulos, pronunció palabras que resonarían a través de los siglos como el fundamento de toda la misión cristiana. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Juan 20:21. Poco después, los llenó del Espíritu Santo al soplar sobre ellos y decir: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20:22-23. Aunque el Evangelio de Juan no menciona explícitamente a María Magdalene en este aposento, ella encarna el primer eslabón de esta gran comisión. Fue enviada inmediatamente por Jesús para llevar la noticia de vida nueva a sus hermanos. Imagina aquella sala cerrada, con las puertas aún temblando tras el eco de la cruz. Los 11, atónitos, recibieron la misma autoridad de perdonar y liberar que una vez vio María en el jardín al oído de Jesús. María, Juan 20:16. Su envío personal: ve y diles, he visto al Señor. Juan 20:18. Se convirtió en el germen de todo mandato misionero posterior, mientras los discípulos recibían el Espíritu para salir al mundo. Ella ya había sido pionera, la primera mensajera del Evangelio vivo. Envió con autoridad el soplo de Jesús. No solo impartió aliento, sino también potestad. María, al obedecer sin demora, demostró que la comisión divina no depende de credenciales humanas, sino del encuentro personal con el resucitado. Cuando Jesús dijo: como el Padre me envió, así también yo os envío, estaba extendiendo a cada creyente la misma misión que él vivió: anunciar el reino con poder. María no esperó a los diplomas teológicos, corrió con gozo bajo esa autoridad. Perdón y liberación. El Espíritu recibido trae dos dones inseparables: el perdón de pecados y la libertad de espíritus opresores. María Magdalene, antes atada por 7 demonios, conoció ambos. Su experiencia no fue un privilegio aislado, sino el prototipo del ministerio de reconciliación establecido en Juan 20. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Estas palabras echan raíces en la vida de María, quien al anunciar la resurrección derramó esperanza sobre almas heridas. Misión en primera persona. María Magdalene no fue espectadora de su llamado, fue llamada a actuar. Su testimonio resume el patrón de la Iglesia primitiva: recibir la palabra y compartirla sin dilación. En tu vida, el Espíritu te empuja a la misma cercanía. No basta con celebrar en lo íntimo. Cada encuentro con Jesús te envía a sostener a un hermano caído, a anunciar libertad en lugares oscuros. Tu envío es tan real como el suyo. Enviados para encarnar la presencia. Cuando Jesús sopló el Espíritu, no solo transfirió un poder abstracto, sino que señaló que cada creyente lleva a Cristo al mundo. María, al testificar, no proclamó doctrina, encarnó la presencia del Salvador que sana y resucita. Hoy tu voz, tu gesto, tu escucha atenta pueden ser el soplo vivificante que alguien necesita para creer que Dios actúa en su historia. La Iglesia. Como cuerpo misionero, María Magdalene y los discípulos formaron el primer cuerpo enviado al mundo. En Juan 20 identificamos el modelo de comunidad que recibe juntos y sale juntos. No se trata de esfuerzos individuales, sino de un envío corporativo, donde cada miembro aporta su testimonio. Tu localidad, tu grupo de fe, tu familia espiritual está llamada a replicar ese aposento alto. Unidos en oración, unidos en misión. Proyección al servicio contemporáneo. ¿Cómo aplicamos hoy este envío inaugural? Reconoce tu experiencia de resurrección interior. Identifica en tu vida el momento en que Jesús te llamó por tu nombre. Obedece sin excusas. Si percibes un mandato, orar por alguien, invitar a un estudio, interceder públicamente, hazlo. Al instante, confiando en el poder del Espíritu, vive el perdón, libera rencores y ofrece reconciliación. Consciente de que, con ello perforas cadenas invisibles y acercas a otros al corazón de Cristo. Forma equipo, no actúes en solitario. Busca hermanos que compartan tu visión y emprendan juntos proyectos de alcance tangible. Obstáculos al envío. María enfrentó el estigma social, el miedo a la incredulidad y el silencio de quienes no comprendían su testimonio.
tú también. Puedes toparte con rechazos, burlas o distracción de objetivos mundanos. Pero recuerda, el mismo Espíritu que sopló sobre María sopla sobre ti hoy. Cada vez que sufres por llevar la buena nueva, caminas en el patrón de la verdadera Iglesia, aquella que persevera bajo la mirada celeste. Frutos de la obediencia misionera, la carrera de María desembocó en la fe de Pedro y Juan, la expansión de la comunidad primitiva y siglos después en la tuya. Cuando obedeces el envío divino, tu testimonio se convierte en semilla de avivamiento. Cada vida tocada, cada reconciliación consumada y cada oración respondida son el legado vivo de la comisión que Jesús confió primero a María y luego a todos los creyentes. La perspectiva escatológica, el soplo del Espíritu, no solo impulsa la misión presente, sino que anticipa la resurrección final. María vio al resucitado y entendió que su mensaje trascendía el tiempo. Tu envío también apunta al cumplimiento de las Escrituras. Al testar tu experiencia, edificas la esperanza de un mundo restaurado, preludio de la plenitud cuando Jesús regrese. Tu llamado hoy, Dios te repite, como el Padre me envió, así te envío. Tal vez tu jardín de servicio sea un hospital, una oficina, un salón de clases o tu propio hogar. El Espíritu te vive para que lleves perdón, libertad y vida. No relegues tu misión a un futuro incierto. Inmerso en tu cotidianidad, cada gesto de obediencia forma parte de la gran comisión que inicia con María y culmina en la plenitud de los tiempos. En este bloque hemos visto cómo María Magdalene es la antecesora de cada creyente enviado. En el próximo, descubriremos cómo su ejemplo de fe y servicio inspiró a las primeras comunidades a enfrentar la persecución y el escepticismo. Fortaleciendo la Iglesia bajo la presión de las adversidades, mantente atento para aprender a sostener tu llamado cuando el viento contrario sople con fuerza, tras haber recibido la misión inicial de correr al encuentro de sus hermanos. María Magdalene llega al amanecer con el alma aún agitada por el terremoto interior que provoca una tumba vacía. Mateo 28 a 1 a 10 añade un matiz único a este momento fundacional. No está sola, sino junto a la otra María, mostrando que la revelación de la resurrección se comparte en comunidad. Imagínalas descendiendo la ladera del huerto, el alba, tiñendo de rosa los olivos, mientras su corazón late entre el miedo y la esperanza. Al llegar al sepulcro, un ángel de aspecto deslumbrante se sienta como relámpago sobre la piedra corrida, y su mirada fulminante disipa todo temblor de duda. El guardia cae como muerto, y las mujeres sienten el convulso estremecimiento del cielo inclinándose sobre la historia humana. El ángel las mira y declara: no temáis, sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Aquella frase se convierte en un crisol de fuego para su fe. El temor se funde en adoración y la incredulidad se vuelve obediencia. No tardan ni un segundo en inclinarse, con reverencia, admiradas, y recibir el mandato divino, y de pronto decida a sus discípulos que suba a Galilea. Allí le verán. En ese instante, María Magdalene experimenta el doble pulso de la misión y del encuentro personal, mientras la otra María guarda el paso. Ella se adelanta y ve al Señor que les sale al encuentro. No hace falta aposento cerrado ni milagro aparatoso. Jesús extiende la mano, las toca y pronuncia su propio no temáis. Su voz, suave y poderosa, borra de una sola palabra el eco de la cruz y el silencio de la muerte. Detente un momento y contempla cómo María Magdalena traduce esa escena a tu vida. ¿Cuántas veces necesitas ver el azulejo frío de tu tumba interior antes de creer que la piedra ha sido removida? ¿Qué ángeles han susurrado promesas en medio de tu dolor, preparándote para un llamado más allá de tu propia incredulidad? Al igual que ella, tu fe madura cuando te descubres llamada a salir apresurada, a tocar el manto de tu maestro y a proclamar la nueva noticia. La presencia de la otra María nos recuerda que no existe fe auténtica en solitario. Compartir tu experiencia, sea con un hermano que sufre, con un amigo que duda o con una familia que llora, multiplica la revelación de Dios.
María Magdalene aprendió que la resurrección no se celebra en el egoísmo de la experiencia privada, sino en la urgencia de la comunión y la proclamación conjunta. En tu propio jardín de encuentros, Jesús busca recrear aquel "no temáis" en tu interior. Quizá hoy te sientas paralizado por el miedo a lo desconocido o por la vergüenza de tu pasado. Sin embargo, su voz te precede en cada amanecer, ya no eres esclavo de la tumba, sino testigo vivo de la victoria. Tu misión, como la de María, es simple: corre, contempla, toca y anuncia, que en breve descubrirás en el bloque siguiente cómo la resurrección impactó la estructura del discipulado al dar a María Magdalene y a las demás mujeres un lugar permanente en la memoria apostólica. Observaremos qué lecciones prácticas podemos extraer para que tu testimonio resucite también a quienes aún habitan en sepulcros de dolor y duda. Cuando María Magdalene anunció primero la resurrección, no solo proclamó un hecho histórico, sino que plantó la semilla de un relato que transformaría a la Iglesia para siempre. Esa semilla se convirtió en la memoria apostólica, la narración confiable de testigos oculares que, generación tras generación, transmitieron la esperanza viva de Cristo resucitado. María Magdalene ocupa en ese proceso un lugar singular. Su voz fue la primera campana que dio inicio al tañido colectivo de la buena noticia. Imagina el aposento alto repleto de discípulos y mujeres que habían visto a Jesús con sus propios ojos. Cada palabra que María pronunció resonó en un oído sediento de promesas cumplidas. Sus gestos la carrera hasta el cenáculo. El detalle de contar el nombre "vi al Señor" se grabaron en la tradición oral antes de pasar a los evangelios. Así nació la memoria apostólica, no un relato frío y erudito, sino la conversión de una experiencia íntima en una misión de palabra y vida compartida. De testigo solitaria a referente comunitario al principio, María habló. A unos pocos, Pedro y Juan, verificaron su anuncio, luego todos los demás. Esa primera comunidad apostólica elevó su testimonio al nivel de criterio de autenticidad. Si lo vieron ellos, creemos, llegó a decirse entre los creyentes. Con el tiempo, la enseñanza de María fue integrándose a las predicaciones de Pedro, Santiago y Pablo, formando un caudal de narraciones que respondían a preguntas decisivas. ¿Quiénes vieron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo vivieron la resurrección? Gracias a esa memoria compartida, los creyentes posteriores pudieron aferrarse a la certeza de un encuentro real. El rol del testimonio femenino en la antigüedad en la cultura judía y grecorromana. El testimonio de la mujer rara vez se consideraba legal o historiográfico. Jesús, al elegir a María Magdalene como primera mensajera, rompió ese paradigma, al aceptarla como apóstola de los apóstoles. La Iglesia primitiva tuvo que reconocer que el Espíritu no atiende a prejuicios sociales. Con ello enseñó a las generaciones sucesivas que la memoria apostólica no se basa en títulos ni en cargos, sino en la fidelidad del testigo. María, de una mujer curada y liberada, demostró que la autoridad de lo divino puede legitimarse a través de quien ha experimentado la gracia de manera real. La narrativa pascual y su consolidación, los evangelios sinópticos y el de Juan recogen, cada uno a su estilo, el relato de María en el amanecer pascual. Mateo subraya a las dos Marías ante el ángel y el mandato de ir a Galilea. Marcos hace hincapié en su impulso de comunicar primero a los 11. Lucas enfatiza la aparición de los dos mensajeros celestiales y el intercambio de nombres en el huerto. Juan detalla el momento íntimo del llamado personal. Esa variedad de matices confirma la autenticidad de la memoria apostólica, no un texto uniforme impuesto, sino una colección de relatos que coinciden en lo esencial. María Magdalene es la protagonista común que da unidad a esas narraciones, y su testimonio se vuelve la clave hermenéutica para interpretar cada uno de ellos. De la tradición oral al canon escrito, durante las primeras décadas, la Iglesia transmitió la historia de la resurrección principalmente de boca a oído. María era recordada en las asambleas dominicales, en las catequesis, en los himnos que los creyentes entonaban antes de recibir el bautismo. Con el tiempo,
Esos relatos orales fueron cotejados y plasmados en los evangelios. En cada uno de ellos aparece la huella de María, su presencia al pie de la cruz, su visita al sepulcro, su encuentro con el Maestro, su obediencia al mandato de anunciarlo. Al encarnar la memoria apostólica, su figura ayudó a clarificar contenido doctrinal y litúrgico. La resurrección no es un punto doctrinal opcional, sino el núcleo que sostiene toda esperanza cristiana, la Iglesia primitiva y la pervivencia de la memoria. Cuando Pablo escribe que apareció primero a Cefas, luego a los 12 y a más de 500 hermanos, está evocado el mismo proceso de confirmación que nació con María Magdalena. Esa cadena de revelaciones a testigos agrupados fue la base de la prédica apostólica en Jerusalén, Antioquía y Roma. Los creyentes se referían a María como uno de los testigos autorizados. Sus relatos eran citados en disputas teológicas para refutar falsificaciones sobre la carne o el carácter trascendental de la resurrección. Sin el testimonio de los primeros, y de María en particular, la herejía docética habría ganado terreno. Gracias a su memoria vivida, emergió con claridad la verdad de que Jesús había resucitado con cuerpo glorificado. La memoria litúrgica de la anécdota al patrón de fe con los siglos. La celebración de María Magdalena se incluyó en el calendario litúrgico. Su memoria pasó de ser una simple conmemoración a convertirse en fiesta de precepto. Artículos y himnos de la liturgia subrayan dos aspectos. 1. María, la mujer que buscó al Señor con lágrimas, contraponiéndose a Eva en el jardín del Edén. 2. María, la primera anunciadora de la victoria, cuya obediencia y valentía revelan el poder de Dios para transformar la historia. Cada año, en la fiesta del 22 de julio, la Iglesia recuerda que la memoria apostólica no es mera arqueología, sino Pestel para el presente, un ejemplo de dedicación que alimenta la fe de todos los creyentes. Lecciones para la construcción de nuestra propia memoria, así como los cronistas primitivos atesoraron la palabra de María Magdalena. Tú estás llamado a custodiar tu propio encuentro con Jesús. ¿Cómo conservarás el fresco de tu liberación interior? ¿En qué cuaderno escribirás las experiencias donde sentiste el aliento divino? ¿Con quién compartirás tu primer yo vi al Señor? Cada testimonio personal añadido a la memoria comunitaria enriquece la tradición viva de la Iglesia. Cuando luego te reúnas para orar, alguien más podrá decir, yo escuché su voz en la misma madrugada, y así se extenderá la cadena de fe. La memoria apostólica como antídoto contra la incredulidad. Las denominaciones humanas intentan sofocar la historia de la resurrección con explicaciones racionalistas. Las redes sociales difunden versiones distorsionadas, reduciendo a María Magdalena a meros mitos románticos. Pero la fuerza de la memoria apostólica reside en la concatenación de testimonios independientes que convergen en lo esencial: el sepulcro vacío y el Maestro vivo. Mientras tu corazón confiese ese núcleo, ninguna corriente contraria podrá sepultar la verdad. Mantén viva la memoria de María Magdalena y de tantos hermanos. Cada vez que repites su testimonio, honras la fidelidad de aquel que aún hoy llama a tu nombre. El legado duradero de un simple vi al Señor, esa exclamación tan breve y apasionada, es el emblema de la memoria apostólica. No requiere erudición, sino autenticidad. Lo que cuenta no son las palabras perfectas, sino el convencimiento de haber visto al resucitado. Esa convicción alimentó la Iglesia primitiva y alimenta tu esperanza ahora. En cada almanza, en cada Biblia abierta al amanecer, en cada rosario entonado en la vigilia, late la misma chispa que María encendió aquella mañana. Hacia el bloque final, renovación y compromiso. Al concluir este viaje por la memoria apostólica, prepárate para el bloque 13, donde reflexionaremos sobre cómo el ejemplo de María Magdalena inspira la renovación de la liturgia, la práctica del discipulado y el compromiso misionero de la Iglesia hoy. Descubriremos cómo su testimonio nos impulsa a reescribir la historia personal y comunitaria bajo la guía del Espíritu, manteniendo viva la tradición que ella ayudó a iniciar. Conservar la memoria apostólica no es un acto nostálgico, sino
Un puente de fe, de María al cenáculo, del cenáculo a tus labios, de tus labios al corazón de los que te escuchen. Así, la tradición se renueva y la Iglesia sigue proclamando que aquel que se levantó realmente vive y acompaña a cada generación. Has llegado al final de este estudio sobre María Magdalena. Y quiero felicitarte de corazón. Pocas personas hoy en día emprenden este viaje completo hasta la última palabra, y tu constancia demuestra que estás sediento de verdades profundas y señales del Espíritu. Te has detenido, has reflexionado, has permitido que cada pasaje atraviese tu alma. Por eso mereces sentirte especial y valorado ante los ojos de Dios y de esta comunidad. Este video no termina en un simple gracias por ver, es aquí donde nace tu compromiso personal, tu fe se convierte en acción y tu revelación en servicio. Al igual que María, se mantuvo firme hasta el alba para ser testigo de la resurrección. Tú has demostrado perseverancia. Hoy te invito a sellar tu entrega con una frase que recoja tu experiencia y tu decisión de seguir escuchando la voz de Dios. Me he quedado con el Maestro hasta el alba de mi nueva vida. Escribe ahora mismo esta frase en los comentarios. Con ella identificaré a los elegidos que han alcanzado el final de mis narraciones y han decidido mantenerse fieles. Cada nombre que aparezca es una antorcha viva, un eco del testimonio de María Magdalena que arderá para iluminar a otros en la oscuridad. Además, te animo a compartir este video con al menos una persona que hoy atraviese soledad, dolor o duda. Al pulsar compartir, extiendes una mano a quien no tiene iglesia cerca. Multiplicas la esperanza y obligas a YouTube a poner este mensaje en lugares donde se necesita consuelo divino. No subestimes el poder de un simple clic. Es la semilla que puede germinar milagros en corazones quebrantados. Quiero hablarte claro, si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Suscribirte no es un trámite sin sentido, sino tu compromiso público con la misión de difundir la palabra. Imagina que la suscripción es el cimiento invisible de un templo espiritual. Sin ella, toda construcción se tambalea. Si ya eres parte de la familia, siéntete orgulloso. Tu nombre está escrito en el libro de aquellos que creen y obedecen. Si todavía dudas, permite que una leve vergüenza te impulse a tomar la decisión correcta. Pulsa en suscribir y activa la campana. Así te aseguras de no perder ni un solo mensaje que fortalezca tu fuego interior. Y ese fuego necesita mantenerse vivo. Te animo a seguir explorando nuestros videos, a beber de cada enseñanza como quien bebe agua fresca en un día de calor. Cada nuevo contenido es leña para tu hoguera interna. Una chispa más para avivar tu pasión por conocer la verdad de Cristo. Al concluir, no te levantes aún. Quédate unos minutos quieto, con los ojos cerrados o la mirada suave, sintiendo la música reposar tu espíritu. Deja que cada nota sea un susurro de gratitud al Señor. Un puente entre tu corazón y el suyo. Dedica en silencio unas palabras de alabanza y acción de gracias. Recuerda las bendiciones de hoy. Pide perdón por lo que te aleja de Él y ofrécete de nuevo como testigo de su gloria. No pausar este video hasta que termine es tu manera de honrar la conexión que has forjado con el cielo. Cada segundo que resistas la urgencia de saltar a otra cosa, demuestra que estás dispuesto a recibir todo lo que Dios preparó para tu alma en este instante. Permanece. Porque lo mejor de la comunión aún se revelará en ese breve espacio de calma. Gracias por tu fidelidad. Gracias por permitir que estas palabras encuentren eco en tu vida. Ahora, escribe en los comentarios la frase «Me he quedado con el Maestro hasta el alba de mi nueva vida». Comparte este mensaje y suscríbete. Que tu testimonio, como el de María Magdalena, sea el principio de una resurrección permanente en quienes te escuchen.